Bienvenidos todos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo y en esta ocasión nuestra quinta temporada, Los Hijos del Reino. Algo que Dios está haciendo maravillosamente en el corazón de ya muchísima gente para levantar un nuevo nivel en la iglesia, para levantar verdaderamente la iglesia, donde las puertas del Hades no van a poder prevalecer en contra de la iglesia, porque se está levantando un cuerpo sólido, una estirpe de verdaderos hijos de Dios, conocedores del Padre, y en esto es cómo queremos entrenarlos, para que salgas de esa condición de niño inestable, o lo que seas, y que te empieces a convertir en un verdadero hijo de Dios. Entonces vamos a empezar nuestro programa. Bienvenido Hernando Noso, otra vez con nosotros, de Chile, para los que no lo conocen, también Simón Aquino, Anita Luceiro en España. Pues vamos a empezar nuestro programa. Padre, te pedimos que sea tu espíritu el que gobierne en los corazones de todos los que nos escuchan, que tú puedas revelarte a ellos como Padre, Señor. Que las palabras que salen de tu trono, Señor, sean semillas poderosas que puedan realmente transformar desde lo más hondo de los corazones, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, pues empecemos nuestro programa hablando de los hijos. Y vamos a tomar la palabra en Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Note aquí que hay un tiempo señalado por el Padre, no por el hombre, no por una institución eclesiástica, no por un título que te dieron en el seminario, sino por el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son el principio, son los principios con los que se rige el mundo. Es el sistema religioso, el sistema de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Aquí dice la adopción de hijos, lo cual es una terrible traducción, porque ninguno de nosotros somos adoptados. Somos hijos que nacimos del Padre, salimos del Padre desde antes de la fundación del mundo y somos hijos verdaderos del ADN del Padre. Entonces, aquí es donde viene, donde somos verdaderamente hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Aquí es muy importante entender esto, que es el espíritu del Hijo el que nos va a ir transformando en el Hijo. ¿Ok? Por lo cual él clama Abba Padre, pero aquí pues vamos a cambiar la situación porque esto ya se convirtió en papito lindo, yo soy el niñito toda la vida. No, vamos a el Padre eterno, creador de todas las cosas, Padre de todos los espíritus y nosotros señores y reyes con él. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es, hay un sí. Sí, verdaderamente el Padre lo determinó. Entonces, aquí va a hablar de dos pactos. Y dice, pero está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Entonces, lo terrenal, lo que proviene de la Jerusalén terrenal, está en esclavitud. Amén. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac,
somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y aquí vemos lo que estábamos hablando en el programa pasado, cómo la orfandad está enfocada en este esclavo, en esta niñez que no puede salir adelante, en estos hombres que se hacen padres y toman el lugar del padre equivocadamente, no por inocencia, sino con toda sabiduría de lo que están haciendo. Y aquí vemos cómo, si empiezo a analizar el estado de la iglesia en nuestros días, en su mayoría viven en el Antiguo Testamento, no entran en la resurrección, siguen viviendo como si Jesús no hubiese venido, o siguen esperando para que Él vuelva a solucionar todas las cosas, y siguen viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento. Como ya hemos analizado en otros programas, que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son el Nuevo Testamento, son el Antiguo Testamento, es el cumplimiento en que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él, y no fue en el nacimiento de Jesús que empieza el nuevo pacto, sino cuando él toma la copa y toma el pan y la parte antes de la crucifixión, donde él establece un nuevo pacto. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Antiguo Testamento y es toda una forma de vida conforme a la Jerusalén terrenal. Jesús viene a establecer la Jerusalén celestial, la Jerusalén del Espíritu, la que no está atada a la ley, por eso es libre. Y los hijos, que son hijos nacidos por el Espíritu del Hijo, que fue engendrado en ellos, son hijos de libertad, no son hijos de esclavitud. Y dice que la Nueva Jerusalén es madre de todos nosotros y da hijos para libertad. Entonces hablábamos de una madurez, de pasar de niño a hijo. Amén. Y en esta madurez no tiene nada que ver con una madurez de comportamiento. Vemos en el sistema religioso, porque siguen viviendo conforme al Antiguo Testamento, que la madurez tiene que ver con cumplir ciertos estatutos, con cumplir ciertas normas de conducta que den buen testimonio. Y aquí vemos todo un problema de enmascaramiento y de situaciones que son completamente falsas, que todo el mundo las sabe, todo el mundo sabe acerca de la cantidad de máscaras de hipocresía que existen, pero se siguen usando porque la iglesia sigue viviendo en el Antiguo Testamento y no ha entrado en la resurrección, que es el ámbito que da hijos verdaderos de Dios. Entonces, la madurez de la que estamos hablando no significa madurar conforme a un estatuto bíblico o conforme a las normas de un sistema religioso, o tener un buen comportamiento que dé buen testimonio, lo cual, bueno, sí es bueno tener un buen testimonio, pero no enmascarado, sino el buen testimonio viene cuando por el Espíritu empiezo a dar los frutos del Espíritu. El que ha alcanzado madurez, es el que ha sido ejercitado en los sentidos del Espíritu, en los dones del Espíritu, en el moverse en el Espíritu, el que ha entrado en el reino de Dios. Entonces, este es el que puede irse desarrollando de niño con primeros fundamentos, principios que tienen que ser restablecidos, porque aún los principios están también bastante este, sospechosos, ¿verdad? Que no están dando el fruto que tienen que dar. También hay que revisar los principios, pero estamos hablando de una madurez que tiene que ver con el Espíritu, y que solamente el Espíritu es el que da a luz hijos de Dios, y que es viviendo en la resurrección, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es seguir practicando el Antiguo Testamento. El reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni día festivo, ni fiestas judías. Eso tiene que ver con el Antiguo Testamento y es conforme a la Jerusalén terrenal, la cual da hijos de esclavitud. El que al Hijo libertare es verdaderamente libre, porque la libertad viene por el Espíritu y únicamente viene por el Espíritu. Amén.
Amén. Y me gusta mucho esta diferencia que hace Anita de que ser experto en una religión no significa que sea maduro. O sea, puedo ser experto en los rudimentos de una religión y no por eso ser maduro. Y creo que esa confusión sí se da mucho en cualquier sistema religioso, porque en cualquier sistema religioso hay que ir cumpliendo ciertos requisitos para adjudicarme la posición, digamos, más alta en el esquema de esa religión. Todas las religiones funcionan así, incluida la religión más evangélica. Entonces, pero el reino funciona de otra manera. El reino funciona con la libertad que viene del Espíritu. El reino funciona con el testimonio que el Padre da de cada hijo. El reino, de hecho, tiene relación con soy libre para ver a cara descubierta, como por un espejo, la gloria de Jesucristo. O sea, soy libre, pero no en el sentido mundano de la palabra libertad, sino en el sentido de que accedo al reino. Por eso ya no estoy en esclavitud. Accedo al reino. Tengo buen testimonio no porque tengo máscaras de mi experticia religiosa, sino que tengo buen testimonio porque he sido testigo del cielo también. He sido testigo de lo que está ocurriendo en la realidad espiritual, de lo que el corazón del Padre desea para este tiempo, para esta generación. En fin, es otra realidad completamente distinta y que Pablo también la hace ver, porque él hace este contraste entre la Jerusalén física de Palestina, de toda esa región, y él hace ese contraste con la Jerusalén de arriba, que es la del cielo. Entonces, la Jerusalén del cielo es la que da hijos libres. Los hijos libres son gente que entiende el cielo, gente que entiende el cielo y camina en los principios del cielo, en esa realidad sobre la tierra. Entonces, me parece como muy oportuno dejar como claro que esa experticia religiosa no implica madurez, no implica madurez de hijo gobernante, porque puedo ser experto en cualquier religión y de hecho hasta hay formas para estudiar los rudimentos de una religión y hacerse experto en esa religión. Entonces, como para cerrar la idea, me llama la atención que Pablo cuando se le pregunta o está frente a la pregunta de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, él no responde con una lista de cosas como el judaísmo tenía por costumbre responder. O sea, aparte de la ley, el judaísmo había agregado cientos de nuevos mandamientos que eran tradición de hombre, que Jesucristo mismo condenó en su momento, porque dijo que invalidaba la ley. Cuando le preguntan a Pablo, ok, en este reino, en este pacto nuevo, ¿cuál es la lista de cosas por hacer o no hacer? Y él dice, básicamente, y responde como alguien maduro, responde algo que solo una persona madura puede llevar a cabo. Y le dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar por ninguna de estas cosas. O sea, esa regla, por decirlo así, que le está dando al resto de la iglesia, depende mucho de mi libertad de haber sido libre de los rudimentos del mundo, depende mucho de tener la capacidad de discernir por mí mismo, porque el Espíritu Santo habita en mí, más que por una lista de reglas que me diga, vístete así, usa estos colores, tienes que moverte de esta manera. O sea, nada de eso estaba en esa lista, como en el judaísmo que era lávate las manos antes de comer, no por un tema de salud, sino por un tema ritual, y así sucesivamente. El Pablo responde con algo que solo una persona que ha madurado puede llevar a cabo. Y todos sabemos que una persona que madura es responsable de sus acciones, una persona que madura discierne entre lo que es bueno y malo porque se ha hecho responsable de sus decisiones, entonces va aprendiendo a discernir también. O sea, la madurez, vuelvo a reiterar, y no tiene que ver con ser experto en una religión específica. No, muy poderoso lo que estás hablando, porque estamos hablando de una madurez, como decía Pablo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, el espíritu tiene un lenguaje diferente al de la tierra. ¿Recuerdan que
en creo que es Romanos, que dice Jesús, ¿por qué? Porque no entienden mi lenguaje. El lenguaje del Señor, el lenguaje del Espíritu es diferente al lenguaje de la tierra. Entonces, hablamos la sabiduría en misterio, la sabiduría escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, el Hijo tiene una madurez y esa madurez está ligada a una sabiduría que es la que lo va llenando de la gloria de Dios. Amén. El Hijo carga la gloria de Dios. La gloria que tú me diste es la que yo les he dado, pero no pueden heredarla mientras son niñitos. Entonces hay una sabiduría que no es de este siglo, que no se puede acomodar a lo mental. Por eso persigue, como Agar perseguía a Sara, amén, los que son de la carne, los que son del sistema, los que son del Antiguo Testamento, la iglesia modernista del Antiguo Testamento, llamémosla así, persigue. No, ¿por qué dices esas cosas? Porque es una sabiduría que nos es dada a los que hemos alcanzado madurez, que no es de este siglo, no es de los fundamentos de este mundo. Las cosas del espíritu no se pueden entender con la mente natural, porque la mente natural jamás fue diseñada para entender las cosas del espíritu. La mente natural es un pedacito, un garbancito, que no puede jamás entender las glorias, las dimensiones, las profundidades del reino de Dios, que vas creciendo de gloria en gloria, va siendo transformada tu naturaleza en las diferentes dimensiones del reino, porque el Hijo se empieza a manifestar en cada parte maravillosa de todo lo que Él es. Y entonces te empieza a dar una sabiduría que la mente natural no la puede entender, ni jamás fue diseñada para entenderla, ni la religión la puede entender. Vas a ser tremendamente perseguido si llegas a ser hijo de Dios. A Jesús lo mataron por ser hijo de Dios, no por los milagros que hacía. Amén. Cre- Creo, siguiendo la línea de lo que está diciendo Anita, que está esta diferencia fuerte entre ser hijo de Dios o esta idea que a veces es bien común de ser un representante, de ser una representación, ¿sí? Y creo que eso obviamente responde a toda esta dinámica de la iglesia que camina en el Antiguo Testamento y que busca ser un representante del Padre o ser un representante de Jesús, ¿sí? En lugar de volverse el cuerpo del Hijo en la tierra, de ser el Hijo en la tierra. Y creo que está todo el rato esa disyuntiva, incluso lo que decía Anita al principio de estas máscaras, de este aprender a ser de una cierta forma, como aprender un personaje, ¿sí? En lugar de ser. Y creo también que es súper importante en el ser hijos de Dios el saber, o más que el saber, el nacer en el cielo. ¿Sí? El nacer en el cielo, el ser un ciudadano del cielo, ¿sí? El haber nacido de Dios, como dice Juan también. Nacer de Dios es distinto a que Dios te encontró y dijo, voy a inscribir, te voy a poner, aquí voy a ponerte mi apellido, ¿sí? Es distinto a haber salido de dentro de Dios, haberse originado dentro de Dios, es muy diferente, ¿sí? Y es una naturaleza que empieza a emerger, que se empieza a desarrollar, ¿sí? Y es distinto a amaestrar a alguien para que actúe como hijo. Sí. Y ocupo esa palabra que suena feo, ¿cierto? Pero en el fondo muchas veces este adoctrinar, que a veces se ha hablado en otras oportunidades, tiene mucho que ver con ese amaestrar, incluso estos temores de los cuales hablábamos en el programa anterior, a través de los cuales se empiezan a manipular las personas. O a veces uno mismo se automanipula, a veces no hay un tercero manipulándote, sino que eres tú mismo, te estás manipulando solo y te estás condicionando, así como alguien que enseña a un animal, ¿cierto? A comportarse de cierta forma, y entonces empiezo a adquirir toda una personalidad que no es real, ¿sí? Donde la gente a veces incluso, a mí me tocó ver algunos hermanos que tenían dos voces, por ejemplo, tenían una voz, una colocación de voz de la casa y una colocación de voz de cuando estaban en la congregación y qué sé yo. Y uno podía verlo incluso visitándolo, si uno ponía atención, estaban contigo en la mesa y tenían una colocación de voz, entraban a la cocina donde estaba solo el esposo, por ejemplo, el hijo, y hablaba otra persona adentro, era muy loco, ¿sí? Muy esquizofrénico así. Pero claro, yo no empezaba a relacionarse más de cerca, se empezaba a dar cuenta como que habían dos personas, así, muy fuerte, muy fuerte. Y creo que esto es algo súper transversal probablemente de la iglesia y uno siente a veces cuando está conversando con algunos hermanos que no está realmente con la persona,
¿sí? Que está como en un estudio de televisión móvil, hablando con alguien que en realidad no está ahí. E incluso la arquitectura de cómo funcionan nuestras reuniones, que es como un teatro en el fondo, ¿sí? Es lo mismo, o sea, cómo funcionan las reuniones de la iglesia, un teatro, y que mete a la gente en una mentalidad de teatro, ¿sí? Y creo que es algo que tenemos que como que martillar muy fuerte y salirnos de eso y aprender a ser hijos desde lo profundo del espíritu, desde lo profundo del Padre, más que aprender a actuar como, a hablar como, a pensar como primero ser, ¿sí? Y ahorita que les estoy escuchando hablar, me viene a mí esta parte de Filipenses, donde Pablo está hablando de la resurrección. A mí me apasiona mucho esta carta de Filipenses, la leo, la vuelvo a leer, me sumerjo en ella, dejo que el Padre me revele cosas, porque trae con ella una fuerza de la diferencia que hay entre esto que estamos hablando, que a lo mejor es una máscara, un algo que se tiene que estudiar, y algo que es esa meta de la cual Pablo habla con tanta emoción y pasión en esta carta de Filipenses. Entonces, estamos hablando de ese momento en el cual Pablo, de hecho, hasta se los voy a leer, dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es todo esto que tenemos que olvidar? ¿Qué es todo esto que tenemos que dejar atrás para extendernos a lo que viene delante, para extendernos hacia esa hijidad y proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Ese Cristo que se va formando en nosotros para hacernos hijos, para quitarnos la máscara, para quitarnos todos estos rudimentos. Y así que nosotros que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Este nivel de pasión, sobrevivir y alcanzar esa resurrección, esta vida de reino, tiene que ser algo que tiene que ser un constante dentro de la vida de los hijos, porque el reino, esta herencia, no es algo, no es una zanahoria que le pones enfrente a un caballo de algo que va a venir en un futuro, es una realidad hoy si tú la quieres y la buscas y la anhelas. Entonces creo que estamos en un punto clave en esta generación que gracias a Dios tenemos el privilegio de poder estar hablando estas cosas que hace 10 o hace 15 años era imposible que se tuvieran estos temas de conversación y estar hablando de libertad de los hijos. Hoy en día tenemos esta oportunidad tan maravillosa que lo único que necesitamos hacer es verdaderamente agarrarnos de ella, abrazar esta realidad y empezar a vivir en ella. Mm. Cómo Pablo persiguió el poder de la resurrección, y esa es la iglesia de Cristo Jesús, la verdadera iglesia donde las puertas del infierno no pueden prevalecer, porque es muy diferente vivir en el Antiguo Testamento que vivir por la resurrección. Entonces, quiero leerles algo que es muy importante hablando de los hijos. Cuando le preguntan acerca de la resurrección a Jesús, recordemos que está Jesús hablando en el Antiguo Testamento. Todavía no ha muerto, todavía no se ha establecido el nuevo pacto, está hablándole a gente del Antiguo Testamento. Entonces le hablan acerca de quién será mujer cuando se muere el esposo y hay el otro hermano y el otro hermano, de quién será en la resurrección esposa esta mujer. Entonces dice Jesús, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, estaba hablando de alcanzar el siglo de la resurrección. Estaba hablando de la dimensión que él iba a traer a la tierra, del reino que él iba a traer a la tierra. Los que fueren dignos de alcanzar, y aquí es donde empieza ese empujar, esa pasión, esa búsqueda de querer ser dignos. Por eso, cuando Pablo oye esta escritura,
de Lucas. Dice, no, no, no que lo haya alcanzado ya, sino que persigo el poder de la resurrección. Entonces tengo que entrar ya, no que lo haya alcanzado ya, sino que persigo el poder de la resurrección y la justicia que es por la fe, no por la ley. Y entonces dice, los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan el casamiento. No quiere decir que no puedes tener una esposa aquí en la tierra, sino que en el reino de Dios, esas cosas no son las cosas importantes. Para estos judíos que se le había muerto el marido a la mujer 7 veces, pues era muy importante con quién iba a estar casado. Pero en el reino de Dios esas cosas no son relevantes en lo más mínimo. Eso no quiere decir que Dios esté en contra del matrimonio, no oiga lo que no tiene que oír. Entonces dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Aquí viene la palabra hijos, no la palabra niños. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, como el reino de Dios y la resurrección son una misma cosa, y aquellos que fueren dignos de alcanzar, porque eres digno de alcanzar, no porque unos tengan más valor que otros, a no es que estés digno y estés indigno, del huérfano hablando. Eres digno por tu búsqueda, eres digno por cómo perseguiste, eres digno por cómo amaste. Amar, amén. Es como en una familia. El hijo que ama a su papá en la tierra o ama a su mamá en la tierra más que los otros hermanos, pues ¿quién va a ser el consentido? Pues el que está buscando, el que lo está buscando honrar, el que está buscando a ver cómo los agrada, el que está buscando todo lo que tiene que ver con ellos. Ese se vuelve el hijo consentido. Pues de la misma manera en el reino de Dios, el que está persiguiendo el poder de la resurrección, el que dice yo no quiero un sistema, no quiero un sistema religioso, como dice el Evangelio de Tomás. Tenemos un libro maravilloso que se llama El Evangelio de Tomás, interpretado por, por varios de nosotros. Y dice, ayunad el sistema, porque el que se ha encontrado un sistema, el sistema se ha encontrado con un cadáver. El cadáver del sistema devora la vida. Entonces, los hijos de la resurrección es el ámbito del reino. Esto es lo que la iglesia no ha podido alcanzar porque sigue esperando en el futuro que Jesús venga a hacer lo que ya hizo, venga a cumplir las fiestas, como si Jesús no hubiera cumplido las fiestas. Todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento fue cumplido, hecho está. Todo lo que tenía que ser cumplido ha sido cumplido en la ley, en los profetas y en los salmos, dice Jesucristo. Todo ha sido cumplido tocante a mí. Entonces no tiene que cumplir nada más, hecho está, todo ha sido cumplido. Dice al final de Juan en Juan 17, he cumplido la obra que me diste que hiciera. He terminado la obra que me diste que hiciese, oh Padre. Ahora te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. He terminado la obra. Entonces, vivir con un concepto religioso falso de que Jesús no ha terminado su obra es verdaderamente una herejía. Jesús terminó su obra y lo tenemos que glorificar como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como quien es la resurrección. Si yo fuera levantado de la tierra, si yo fuera levantado en resurrección, a todos atraeré a mí mismo. Y el poder de la resurrección nos absorbió para que pudiésemos heredar todos los ámbitos de la resurrección, todas las dimensiones de Cristo Jesús, todo el logo de Dios y los libros del cielo y ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen, la imagen del Hijo, del Espíritu de Dios que habita en nosotros y que nos va transformando a la imagen del Padre. Amén, amén. Y de hecho es tan fuerte esto que acaba de mencionar al final, que a veces las personas no logran conectar que si Cristo no hubiese completado toda su obra, de paso no habría resucitado. O sea, el Padre no lo habría resucitado si Cristo no hubiese completado toda su obra. O sea, negar que Cristo completó su obra es básicamente cuestionar que Él resucitó o las razones de por qué resucitó. Entonces, esto es sumamente importante desde el hecho de que los hijos son hijos de la resurrección. Los hijos son la oportunidad que aparece porque Cristo completa toda la obra. O sea, al completar Cristo todas las cosas que había que cumplir, entonces ahora podemos entrar a conocer al Padre, a que el Padre se nos revele, a que el Padre venga y se muestre y nosotros poder ser hijos.
Y me quedo con un poco, quiero hacer ese contraste que igual hacía Hernán delante de este postureo, cuando me vuelvo experto en una religión y aprendo las posturas de hacer cosas pero no ser. Cuando Jesucristo le dice a los fariseos hipócritas, porque el concepto de hipócrita era actor, los hipócritas eran los que usaban la máscara en el teatro griego, y entonces Jesús le dice a los fariseos, a los expertos en su religión, les dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos buenos actores, ustedes saben ponerse la máscara y saben hacer como que son, pero en realidad no lo son. Entonces yo recuerdo cuando recién llegué al Señor, era súper hipócrita en ese sentido, porque aprendí los postureos de la religión. O sea, aprendí cómo sentarme, aprendí los coritos que eran importantes, aprendí, digamos, los ramos que tenía que aprender, los fui pasando uno a uno, hasta que el Señor un día me detuvo y me dijo, no veo ningún cambio en tu corazón. O sea, tú crees que ha ido avanzando, pero yo no veo ningún cambio dentro de ti. Entonces, el ser hijo de la resurrección implica, como algo que mencionabas tú también, Anita, ese amor. O sea, la regla de oro de Jesucristo. Ama al Padre con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros empezáramos a practicar eso que tiene relación directa con el ser, solo si nos centráramos en eso, podríamos caminar en resurrección. Podríamos empezar a acercarnos a la resurrección. Como Pablo decía, voy a poner todo lo que tengo, voy a dar toda mi fuerza, voy a abandonar incluso cosas que, voy a desaprender cosas para poder aprender esto que Jesucristo me está diciendo, que es ama al Padre con todo lo que tú eres, con toda tu fuerza, con todo lo que tienes, con todos tus pensamientos. Y entonces te va a ser fácil amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero porque como a ti mismo, al amar al Padre, te vas a dar cuenta cómo el Padre te vio, cómo el Padre te amó, cómo el Padre te quiso. Y en eso te vas a sanar. Y el amor va a llenarte y se va a desbordar para con tu prójimo. Entonces el círculo es virtuoso completo y tiene que ver exclusivamente con el ser, no con el posturear cosas, sino con el ser. Y entonces, al ser ese hijo de resurrección, porque el amor es lo contrario a la muerte. O sea, es el amor lo que hace la resurrección de Cristo. Es por amor que Jesucristo va y se levanta de entre los muertos. Pero no es amor light, suavecito, así. Vuelvo a decir, también se puede posturear el amor, de hecho el mundo lo hace. El amor real, el amor genuino, el amor que Pablo dice en Corintios 13. Entonces, me gusta esta diferencia. Puedo ser hipócrita, yo por lo menos reconozco que lo fui en mis primeros meses de cristiano, porque aprendí las formas, o puedo ser, buscar, anhelar ser un hijo de resurrección. Y ahí las prioridades cambian, como Jesucristo lo dijo. En la resurrección no son las mismas prioridades, le decía a los judíos que ustedes tienen, que me están preguntando de quién es la esposa, esta mujer después de que... No, en la resurrección las prioridades son otras, tienen que ver con lo eterno. Estaba pensando en este pasaje donde dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y entonces estaba entendiendo como la resurrección es la obra completa. Si no está la obra completa, entonces nuestra fe está como vacía, ¿sí? Está en el vacío. Y pensando en todo este sistema muy asociado al fingir o al actuar, como veníamos diciendo, pensaba en cómo los apóstoles varias veces llaman a la iglesia a hablar lo que creen. Y quiero como abrir un poco eso. ¿A qué me refiero? Ellos dicen, por ejemplo, cree en tu corazón, después confiesa con la boca. ¿Sí? Cuando hables, habla de acuerdo a tu fe, habla de acuerdo a lo que tú crees. No digas algo, no digas que crees algo que en realidad no crees. ¿Sí? Y eso creo que es súper heavy y profundo respecto a lo que mismo decía Simón, de lo que ocurre en nuestro corazón, ¿cierto? Cuando Jesús le dice a los discípulos, mira, en realidad lo único que te sale de la boca es lo que está dentro tuyo, lo que está en tu corazón, lo que tú crees de verdad, aunque digas otra cosa.
Y entonces creo que eso va y puede ir en cada uno de nosotros muy a la raíz de cualquier forma de hipocresía o forma de operar como un actor o en estos postureos, como decía Simón, como hacer parecer que, ¿sí? El yo tener tiempos, pienso que el Señor prefiere a veces que guardemos silencio delante de Él, si algo en realidad no lo creemos en lo profundo, ¿sí? A que le empecemos a gritar que creemos algo que Él sabe que no creemos. ¿Sí? Y que luego eso se transforme en un sistema de muchas afirmaciones de cosas que en realidad no creemos, y que después ya es todo un personaje y se empieza a construir incluso como tanto un yo falso como un Jesús falso, un padre falso que no está ahí, porque nos habituamos a decir que creíamos cosas que no creíamos y a fingir. O a fingir el amor también, como dice otro apóstol, Pedro, creo que es Pedro por ahí, dice, amen sin fingimiento, por favor. Sí. Eh, y entonces creo que el poder asumir, por ejemplo, que nuestra sociedad está súper entrenada a fingir, ¿cierto? Hay que pensar la cantidad de millones de dólares o de euros que nuestra sociedad le entrega a los actores, ¿sí? Porque está muy, muy orientada hacia el fingir. Los políticos también, los políticos son actores, ¿sí? Básicamente en las escuelas de política parte de lo que aprenden es a actuar de una forma, a provocar cierta emoción, qué sé yo. Y eso está por todas partes, desde que somos niños nuestros papás nos están muchas veces enseñando a actuar de una cierta manera, depende del contexto de donde estamos. Y claro, hay una cosa que son los modales, el respeto, qué sé yo, pero hay otras cosas, ¿cierto? Como la mamá cuando le dice al niño, dile que no estoy, ¿cierto? Y manda el niño ahí a la ventana a decir, mi mamá no está, y la mamá está dentro viendo televisión. Todos nosotros probablemente vimos eso o en nuestra casa o en la casa de algún familiar, y es algo súper transversal, pero hay una cultura del fingimiento, ¿sí? Y creo que si podemos sacar de nosotros eso, ¿sí? Juan dice, por ejemplo, a los que creen en su nombre, se les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, de vivir este proceso de transformarse en hijos de Dios. Y entonces ese proceso pienso que inicia en ese lugar donde podemos ser sinceros, ¿sí? De hecho dice en otro lugar, cuando te acerques a Dios, acércate sinceramente, acércate desmaquillado, dicen algunas personas que significa eso, ¿sí? Así, acércate tal cual, ¿sí? Y ahí puede iniciar el viaje de volverte un hijo. Entonces, creo que si de pronto hemos estado habituados a hacer súper confesiones positivas para ser aceptados en el lugar donde estamos, podríamos de pronto empezar a guardar silencio de eso, sobre todo delante del Señor. Decir, Señor, ok, solo voy a confesarte lo que yo en realidad creo, ¿sí? Y si no, le voy a pedir al Espíritu que me lleve a ese lugar de creer realmente en el Padre, de creer realmente que Jesús resucitó, de creer realmente que yo fui levantado con Él, en plena verdad, en plena certidumbre. Es muy fuerte lo que estás diciendo, Hernán. Y no es solamente el decir una cosa que no creemos, sino también viene la otra parte en la cual a lo mejor yo creo en algo y mi hermano cree en algo diferente y entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, en esta hermandad, o sea, volviendo de nuevo a Juan, cuando Cristo dice, después de que dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. Entonces, aquí hay varias opciones, ¿no? Digo lo mismo que dicen mis hermanos, me entro en un punto donde hay un conflicto. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes pensamientos? Y es que en realidad cuando Dios nos dice que nos conectemos, que nos amemos, no dice que conectemos nuestros pensamientos o nuestras mentes o nuestras creencias. Dice que conectemos nuestro espíritu. Al espíritu no le importa si pensamos de forma diferente, porque el pensamiento es una dimensión de este mundo. Cuando nosotros estamos en el espíritu, nos entendemos y nos amamos mutuamente. Es como una dimensión mucho más profunda. Y cuando nosotros como hijos tenemos esa madurez de saber que a lo mejor
un hermano al cual yo amo muchísimo tiene un pensamiento que difiere completamente de un pensamiento que yo tengo o de una creencia que yo tengo, esto me puede llevar inclusive a un nivel mucho más profundo de decir, a ver, Señor, esta estructura, vamos a decir, Simón piensa diferente que yo en este tema. Vamos a ver. ¿Qué estoy no viendo yo o qué está viendo él? Muéstrame tú, sumérgeme, rómpeme la estructura, pero estás abierto, porque el espíritu está abierto, el espíritu escudriña, el espíritu no está buscando a quién juzgar, está buscando cómo sumergerse y cómo esta apertura del corazón y del espíritu para escuchar sin entrar en un debate o sin intentar conquistar el alma o el pensamiento de mi hermano para yo tener la razón, para yo tener la máscara, para yo ser el fuerte, para yo y todas estas bolas de tarugadas que no son más que de esta dimensión y que no diferencian en absolutamente nada cualquier otra cosa que no tiene que ver con Cristo, porque eso lo podemos ver en la política y lo podemos ver en la televisión y lo podemos ver en cualquier otro ámbito, es exactamente en el mismo nivel. Esto es lo que nos tiene que separar, la conexión a través del Espíritu, amar como yo os he amado, entender que las conexiones no son mentales, sino son a través del Espíritu y que realmente podemos estar conectados en ese amor que va mucho más allá que cualquier pensamiento que podamos tener. Creo que esto que está mencionando Ana es súper importante, porque tiene directa relación con la resurrección. O sea, tiene directa relación con la resurrección. O Amén. sea, la resurrección transforma nuestro interior. La resurrección es de adentro hacia afuera. La resurrección es algo que parte desde el reconocer que no hemos sido capaces de amar porque hemos estado lejos del Padre, por lo que hablábamos en el episodio anterior, porque la humanidad está lejos del Padre. Recién me estoy encontrando con el Padre, recién estoy redescubriendo el amor como es, no como fui enseñado, no como lo busqué mientras no estaba con Dios, no como lo que yo creía que era amor mientras no estaba con Dios, porque sin duda lo que tengo son malformaciones de ese concepto, hasta que me encuentro con el Padre y empiezo a redescubrir esto. Y lo redescubro amándolo a Él, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo lo que soy. Y Él empieza como a transmitirme todo lo que Él es. Y entonces, como Juan decía, Él es amor. Y eso me empieza a transformar completamente. Eso es una resurrección. No es algo, no es como bien tú lo dices, no es un cambio de pensamiento solamente. Es una transformación interna. Es algo que te empieza a romper, de hecho. Y por eso quería dar ese ejemplo cuando era más joven, porque claro, yo iba con mi ropa formal, yo tenía la Biblia que me habían enseñado que era la traducción correcta, o sea, tenía todos esos parámetros que cualquiera desde afuera, de lo externo, podría decir, ah, esta persona ha madurado. Y no, no había madurado, solo me había hecho más experto en aquello que me pedían, en aquello que por fuera me hacía entender algo. Pero cuando el Espíritu Santo venía a mí, me decía, oye, no has hecho nada con ese orgullo que te queda, no has hecho nada con ese egoísmo que te queda. ¿Cuántas cosas de las que haces las haces para acaparar validación, aceptación? ¿Cuántas cosas las haces no porque amas? ¿Cuántas discusiones has tenido solo porque quieres tener la razón, pero no porque amas al otro? Son dos cosas distintas. O sea, tal como decías tú, podemos estar en desacuerdo. A mí me pueden gustar los X-Men, a otros le pueden gustar Superman, en fin, y podemos seguir queriéndonos. No hay problema. Y por ahí seguiremos conversando a ver cuál es mejor, si Superman o los X-Men. En algún momento llegaremos a algún punto, pero a lo que voy es que, porque ese amor, esa resurrección, es lo que Jesucristo le está diciendo cuando le preguntan de quién va a ser esta mujer si su esposo ha muerto una y otra vez. Jesucristo, parafraseando, le está diciendo, no es una discusión que tienen los hijos de la resurrección. Los hijos de la resurrección no están pensando cuál es su último interés, qué les va a beneficiar, de quién es quién. No es una conversación que tienen los hijos de la resurrección. O sea, hay otro estándar completamente distinto,
Y la medida la pone el amor. La plomada la pone el amor. Un amor profundo que viene del Padre, que se traslada a sus hijos y que los hijos empiezan a manifestar para con su prójimo primeramente. Buenísimo, buenísimo, Simón. Porque verdaderamente las conversaciones de los hijos verdaderos son muy diferentes de las conversaciones que se tiene con gente que está dentro de la religión. Y, y, y una cosa que mencionabas, cómo la resurrección va operando desde dentro. Y aquí es tan importante entender que tenemos que salir de vivir conforme al Antiguo Testamento. O sea, aunque hay tesoros preciosos y el reino de Dios es como un arca donde se pueden sacar tesoros buenos y tesoros nuevos y otros viejos, amén. El vivir conforme al Antiguo Testamento, pensar conforme al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento pensaba en las cosas que se tienen que cumplir en el futuro. Así pensaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Era un pensamiento de estar esperando a que algo sucediera. En este caso, la venida del Mesías. Entonces, la venida del Mesías es clarísima. Hay una sola venida del Mesías en el Antiguo Testamento, en la cual él vendría, sería rey de reyes, señor de señores, y cambiaría toda la estructura de templo para tener una estructura del templo interior por el Espíritu Santo de Dios. Y el reino iba a ser establecido en la medida que la iglesia fuese siendo convertida por el Espíritu de Dios en verdaderos hijos de Dios. Entonces, el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, eran las cosas exteriores. El sacerdocio era exterior, era una vestimenta X, con todas las parafernalias que tenía que tener. Tenían que ir a un templo exterior a uno mismo. Tenían que hacer un montón de cosas exteriores. Había un activismo religioso en el templo. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto tiene que ver con el interior, tiene que ver con la resurrección. Como dice Hebreos, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, no como el pacto que hice con sus padres. Está hablando de algo completamente diferente. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y obvio desapareció. Desapareció con el juicio de Jerusalén en el año 70, en que el Señor vino a manifestar la justicia de Dios y terminó con el templo y terminó con todo. Y ahí termina, se parte el parteaguas, bueno, por pleonasmo, amén, para empezar la era mesiánica, la era del Mesías, la era de la resurrección en la cual estamos siendo llamados todos nosotros. Entonces, tenemos que entender claramente que las cosas del Espíritu no se pueden estar viviendo conforme se vivía el antiguo pacto. Es toda una ley nueva, habiendo un nuevo sacerdocio, no somos sacerdotes ni levitas, amén, conforme a la ley de Moisés, porque aún Jesucristo no es sacerdote conforme a Leví, sino es sacerdote conforme a Melquisedec. Y habiendo cambio de sacerdocio, también hay cambio de ley. La ley que era en lo natural, conforme a la Jerusalén terrenal, llegó a su fin. Jerusalén terrenal se destruyó en el antiguo pacto, amén, como concepto y como centro del mundo, obviamente, para dar lugar a la Nueva Jerusalén, para dar lugar a los hijos nacidos de la Nueva Jerusalén, a los hijos de la libre, a los hijos del Espíritu. Bueno, y con esto, pues cerramos este programa.
y nos vemos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo. Muchas gracias, Simón, gracias, Hernán, gracias, Anita. Que Dios los bendiga a todos y busquen al Padre, busquen las cosas del Espíritu. No se conformen con lo que tienen, vayan, como decía Pablo, hasta el final, hasta obtener el poder de la resurrección, hasta vivir como hijos de la resurrección, porque en esto seréis llamados hijos de Dios. Dios les bendiga a todos.